Bueno, en la jornada de hoy vamos a compartir este ratito con Luis Alberto Suárez Jr. Él tiene 36 años, oriundo de Brasil. Vive en Buenos Aires desde sus 18 años, donde formó pareja y es padre de 2 hijos adolescentes. Es médico egresado de la Universidad Abierta Interamericana, con trayectoria profesional en la gestión de proveedores de servicios en distintas empresas de asistencia al viajero y emergencias médicas prehospitalarias. Su contacto con el espiritismo se dio por primera vez en Brasil cuando le regalaron el libro de los espíritus en el año 2009. Es miembro del Centro Allan Kardec desde el 2012, donde cursó los 4 años de la Escuela del Alma, los 4 cursos sistematizados que tenemos. Desde el 2016 también participa como orador del ciclo de charlas anual que se brinda en el mismo. Se define como entusiasta de la ciencia de la salud, la tecnología y sobre todo de las relaciones humanas, y ha adoptado a Argentina como su casa y valora la cultura local. Así que, bueno, los dejo ahora en manos del viejo de un tema que realmente nos genera tantas preguntas como el bien y el mal y que nos atraviesa de lado a lado. Adelante, Luisito. Gracias, Robo. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ante todo agradecerles la presencia en el día de hoy. Uno siempre sortea también obstáculos para poder llegar hasta acá. Del día de hoy la lluvia es un obstáculo más y el sueño y la pereza también, porque al final, día de lluvia, está bueno para estar a la cama. Así que les agradezco la presencia. Justo hoy cumplo 18 años en Argentina y es el día de la independencia de Brasil, y digo que es el día de mi independencia porque me independicé de mis padres y de mi país y adopté a Argentina como mi casa. Así que me gusta muchísimo el país, me gusta mucho la cultura. Acá encontré también una casa espírita, que es esta casa. Lo que mejor puedo definir de esta casa es que a lo largo de los 4 años uno puede estudiar la doctrina espírita como corresponde, donde a través de cada uno de los años son muchas las temáticas que vamos pasando y que vamos transformándonos en ese proceso de reforma íntima que decimos que es tan importante en el espiritismo. La temática de hoy, el bien y el mal, es bastante corta y concreta, pero es muy concisa en el repaso del espiritismo. Está basado principalmente en el libro de los espíritus, que tiene un capítulo donde Allan Kardec, el codificador de la doctrina, hace una serie de preguntas al mundo espiritual. Entonces, no es una charla larga, pero espero que ustedes se vayan con un buen concepto. Que levante la mano aquel que no ha tenido contacto con el espiritismo, así yo puedo también tener una noción, ok, cuando estemos hablando para tratar de llevarlo a un otro lenguaje. Así que bueno, vamos a arrancar. Si en algún momento no se llega a entender lo que quiero transmitir, también puede levantar la mano, hacer una pregunta. Y al final de la charla nosotros también siempre abrimos un espacio de intercambio donde vamos contestando las distintas inquietudes que surgen. Y que también es muy enriquecedor desde el lado de que cada uno pueda hacer la pregunta y nosotros podamos contestar. Y siempre surgen temas muy, muy lindos y muy importantes. Para arrancar a hablar sobre definición de bien y de mal, recordemos que siempre hay una cuestión que es filosófica y ética, y que eso se ha venido discutiendo a lo largo de toda la historia por distintos pensadores, y también en religiones y también en sistemas éticos.
hay situaciones que en determinadas religiones o culturas están aceptadas y que en otras no están aceptadas. Entonces el concepto del bien y del mal no siempre es algo que es objetivo, sino más bien es subjetivo. No existe una única definición universalmente aceptada, ya que, como estaba diciendo, las perspectivas sobre lo que constituye el bien y el mal pueden variar según cada cultura, religión, sobre cada filosofía, pero sí tenemos algunas definiciones que son bastante concretas y que es común a cualquier ser humano. Es que el bien se refiere a acciones, cualidades o estados que se consideran moralmente deseables y beneficiosos para individuos y para comunidades. El bien también hace, cuando estamos hablando de comunidad, que nosotros podamos tener un mejor intercambio y una mejor convivencia. Las acciones consideradas buenas suelen estar en líneas con principios éticos, como la justicia, como la compasión, la honestidad, la caridad, el respeto por los derechos y la dignidad de los demás. Y en muchas tradiciones religiosas y sistemas éticos, el bien está relacionado con la idea de virtud y de rectitud moral. Hay siempre una codificación en común donde todos en esa sociedad terminan aceptando como lo que está bien a modo de convivencia grupal, y después está la aceptación y la acepción de lo bien en modo individual. El mal, por otro lado, se refiere a acciones, cualidades o estados que se consideran moralmente indeseables y dañinos. Las acciones malas suelen estar asociadas con principios éticos negativos, como la injusticia, la crueldad, la deshonestidad, la violación de los derechos de los demás. En muchas tradiciones religiosas y sistemas éticos, el mal está relacionado con la idea del pecado o de la inmoralidad, que es cuando se define lo que estaría mal para esa determinada sociedad o determinada cultura y todos los demás terminan aceptándolo como así siendo. Cabe destacar que también ese concepto de mal y de bien fue cambiando a lo largo de la evolución del hombre. Hablemos de que en épocas actuales, por ejemplo, muchas cosas que antes estaban permitidas, hace 10, 20 años, que estaban permitidas como siendo bien, hoy, en función de cómo hemos evolucionado como sociedad, ya lo vemos como mal. Vamos por así dar un ejemplo: un niño en un colegio a los 5 años de edad, los compañeritos que le hacían bullying, la maestra que por ahí lo veía, lo permitía y pensaba, eso es algo de chico. Hoy en día ya hay una otra conciencia de que, en este caso, los niños todavía son ignorantes, pueden generar bullying, el bullying al que lo sufre puede traer consecuencias en el futuro. Entonces hoy tenemos una otra conciencia en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Hoy buscamos evitar situaciones malas, por ejemplo, como decía, en el caso de los niños. Cuando hablamos del concepto bien y mal, según el espiritismo, lo que nosotros tenemos que recordar o traer acá son las leyes morales. Porque el espiritismo, si bien fue codificado hace casi 200 años, es bastante moderno en los conceptos, la doctrina, y muy concreto de la manera también como lo transmite, así que es bastante atemporal. Podemos decir que no aplica solamente a la sociedad francesa de los años 1800, sino que se aplica también a la sociedad en el día de hoy. Y en el espiritismo, cuando estamos hablando de concepto bien y mal, estamos hablando de las leyes morales, tenemos que aclarar que son un grupo, un conjunto de principios y reglas que están relativos a la conducta del hombre, no solo consigo mismo, sino en sus relaciones con Dios y con sus semejantes.
que se refiere a la noción del bien y del mal. Forman parte de la ley natural de Dios, que está escrita en nuestra conciencia, y como a veces las olvidamos, necesitamos ser constantemente recordados. Existen desde siempre. Sócrates y Platón ya hablaban que el hombre debía actuar de acuerdo con su conciencia, practicando las virtudes, escogiendo el bien y alejándose del mal. Que básicamente cada uno de nosotros ya nace con la ley de Dios incorporado, impregnado en nuestra conciencia. Que somos capaces de reconocer cuando estamos practicando el bien, así como también somos capaces de reconocer cuando estamos practicando el mal, pero siempre debemos estar recordándonos esa esencia, principalmente cuando no identificamos los patrones en que estamos actuando del lado del bien o del lado del mal. Básicamente eso. Y la ley moral que está dentro de uno no necesita de que sea determinado por la justicia del hombre o por una justicia cultural o religiosa. Es básicamente actuar de acuerdo a su propia conciencia. Y cuando uno actúa en base a su propia conciencia, realizando el bien hacia el otro y hacia uno mismo, está cumpliendo con la ley moral, que es la ley de Dios. El origen y conocimiento de la ley natural. Acá hay algunas preguntas que traje justamente del libro de los espíritus de Allan Kardec, que fue codificado en 1857. Las preguntas las realiza él y le contesta el mundo espiritual. En la pregunta 621, Allan Kardec pregunta ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y el mundo espiritual le contesta que está en la conciencia. Puesto que el hombre lleva en la conciencia la ley de Dios, ¿qué necesidad tenía de revelársela? Y el mundo espiritual le dice que nosotros la habíamos olvidado y que Dios quiso que le fuese recordada. Cuando dice que Dios quiso que fuese recordada la ley natural, que es la ley de Dios en la conciencia, esta en realidad está hablando de la presencia de Jesucristo en la tierra, porque fue el gran modelo a seguir y el espíritu más elevado que nosotros tuvimos para poder transmitirnos en aquella época en que la sociedad estaba tan convulsionada, el modelo a seguir en cuanto hacia el bien y el mal. En la 622 dice: Dios ha dado a ciertos hombres la misión de revelar su ley. Y el mundo espiritual le contesta que ciertamente que sí, y en todos los tiempos ha habido encargados de esa misión. Habla de que son espíritus superiores encarnados al objeto de hacer progresar la humanidad, como en este caso que yo ya había mencionado, que fue Jesucristo como el gran modelo, principalmente para nosotros en el espiritismo. En otras religiones hay otros profetas también. No hablemos que fue... por ejemplo, para el Islam está Mahoma, en fin, pero estamos hablando de espíritus superiores que vienen a traer un mensaje y que es captar la atención de la sociedad de ese momento, dejar un mensaje y para que todos puedan incorporar y seguir y principalmente recordar lo que ya teníamos impregnado en nuestra conciencia. La justicia divina está basada en el código divino y en otras palabras que es en la ley de Dios, también conocida como la ley natural, que Dios como creador del universo es infinitamente bueno y justo, no nos ha creado para que nosotros suframos, sino que el camino del sufrimiento siempre ha sido elegido por el propio hombre, que Él no crea el mal, que lo hace el propio hombre por ignorancia, que todos los espíritus están sujetos a las mismas leyes, porque al final de cuentas fueron hechos iguales, simples e ignorantes, y Dios dio a cada uno la capacidad de evolucionar, que la justicia divina cumple la ley de causa y efecto, o sea, las consecuencias que recaen sobre nosotros son el resultado de nuestros actos y de nuestras propias decisiones. Ahora vamos a
adelantar y vamos a hablar también un poquito de esa parte de la justicia divina en cuanto a las decisiones de nuestros actos. En esta pregunta, Kardec le pregunta al mundo espiritual: ¿Dios ha dado a todos los hombres medios de conocer su ley? Y le responden que sí, que todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que mejor comprenden son los hombres de bien y los que quieren buscarla. Todos, no obstante, la conocerán un día, porque es preciso que se realice el progreso. Está diciendo ahí sobre la ley del progreso a la que todos estamos sujetos, donde indefectiblemente nosotros podemos quedar estacionados en un estadio, pero no podemos volver para atrás, que según la elección nuestra es el camino evolutivo y el tiempo que vamos a transcurrir, pero que indefectiblemente nuestro camino es el perfeccionamiento del alma. La ley de causa y efecto y cómo funciona. La ley de causa y efecto, que es mencionada por tantas religiones, doctrinas, filosofías, el espiritismo lo explica muy bien, dando como dos pilares, que son el libre albedrío, que es una capacidad que nos ha dado Dios cuando nos cría como espíritus simples e ignorantes, de que nosotros tenemos la posibilidad de siempre estar haciendo elecciones. Nosotros elegimos diariamente el camino que queremos transcurrir, sea para la derecha, para la izquierda. Cuando estamos en una bifurcación, estamos haciendo constantemente elecciones, muchas veces conscientes, otras inconscientes, pero es una capacidad de decisión que Dios no nos quita a nosotros, es totalmente autónoma. Y en el otro caso, que es la reencarnación, que eso es una prueba de amor de Dios hacia nosotros, que es un pilar importantísimo en el espiritismo, donde nosotros remarcamos que siempre tenemos la posibilidad de aprender sobre el error y de reparar los daños que hemos causado, no solamente en esta existencia, sino en las existencias anteriores. Como lo explica ahí, la reencarnación es nuestra oportunidad para corregir nuestras imperfecciones. Cuando regresamos al mundo corporal, nuevamente nos sometemos a pruebas y expiaciones. La forma como lidiamos con ellas nos permite evolucionar espiritualmente. ¿Y qué es, en la definición de lo que es causa y efecto? De que no va a haber ninguna acción que no tenga una reacción, así como en una ley física. Es el mecanismo de retribución ética universal a todos los espíritus, según el cual nuestra condición actual es el resultado de nuestros actos y de decisiones pasadas. Como estaba diciendo, que el alma es creada simple e ignorante, ni buena ni mala, pero es susceptible, según su libre albedrío, de seguir el camino del bien o el camino del mal. Las condiciones en que un espíritu encarna dependen de las pruebas elegidas, que deberán ser superadas respetando la ley de causa y efecto. Es decir, fuimos creados simples e ignorantes, hace mucho que estamos presentes en este planeta, por una cuestión de vibración energética seguimos encarnando y desencarnando acá en este mundo. Y según nuestras acciones pasadas, que nos van determinando también el futuro, a cada nueva encarnación hacemos un programa donde definimos cuáles son las pruebas que vamos a tener que rescatar o que vamos a tener que enfrentar. Y que muchas veces esas pruebas son pruebas que son dolorosas, pero que sirven para poder enseñarnos,
y tienen que ver justamente con malas decisiones que hicimos en el pasado. Y las malas decisiones no siempre fueron de forma consciente, porque nuevamente ante la ignorancia uno termina tomando el mal camino. Y si uno tiene incorporado y bien fortalecida la ley moral, la ley de Dios, sabiendo discernir qué es el bien y qué es el mal, obviamente, según la construcción diaria, el futuro, el porvenir que vamos a tener. Obviamente que estamos en una sociedad en este momento muy convulsionada, donde vemos hechos de violencia, como por ejemplo muerte por un robo de un celular, donde todos salen a condenar, en este caso, el que mató. Obviamente que el que mató ha tomado una mala decisión, obviamente que más allá de la justicia del hombre, que seguramente estará atado, adquirido también una deuda moral ahí en ese caso, porque no existe forma del perdón sino recuperar ese daño causado. Quizá en ese momento no se diera cuenta de que estaba cometiendo un mal hacia otra persona, pero después va a tener la oportunidad de reparar ese mal que fue causado una vez que adquiera conciencia del mismo. Y todo eso es en relación a la ley de causa y de efecto. Posiblemente en otra encarnación, el que mató por el celular vuelva y tenga enfrente al que fue en este momento desencarnado en un hecho violento y podrá en otra oportunidad encontrarlo y recuperar y reparar ese daño causado. Entonces, teniendo siempre en claro que nuestras elecciones de hoy nos marcan el futuro y posiblemente el futuro sea no solamente en esta vida, sino que en una vida futura. La pluralidad de las existencias o reencarnación, como venía diciendo, que es Dios es soberanamente justo y bueno y no subordina la suerte futura del hombre a condiciones ajenas a la voluntad del propio hombre. Los espíritus enseñan que el alma no retrocede, sino que progresa siempre. Como dije, a lo mejor queda estacionado en determinado punto, también por elección de uno mismo. En sus diferentes existencias corporales, en cada una de ellas, es un paso que el alma da en la senda del progreso intelectual y moral, porque no hay forma de volver atrás. Como no puede adquirir un desarrollo completo en una sola existencia, que es abreviada a menudo por causas accidentales, Dios le permite continuar en una nueva encarnación la tarea que no pudo concluir en otra, o volver a empezar la que hizo mal. Y la expiación en la vida corporal consiste en las tribulaciones en que ellas sufrimos, siempre marcando en este caso que una sola vida no sería lo suficiente para que nosotros lográramos el camino de la perfección o llegáramos hacia la perfección moral. Por más de que siempre volvamos e intentemos, el camino es muy largo. Otro día yo veía una charla de allá de Brasil que hablaban de los exiliados de Capela. Los exiliados de Capela son un conjunto de espíritus que fueron exiliados de un planeta, vinieron a la Tierra, fueron aceptados por Jesucristo, en un planeta que ya había pasado por una transición moral, donde ellos por sus inclinaciones no podían seguir afines a ese planeta, entonces vinieron a la Tierra. Y en esa charla en que hablaban de los exiliados de Capela, ¿cómo se llama?
Palestrante no, el orador. Perdón. Está bien, bueno, en español de acá, claro, sí, el disertante o el orador, está bien. Y la oradora decía que mucha gente pensaba que los exiliados de Capel habían llegado poco más de 2000 años atrás y que muchos decían que habían llegado antes a este planeta, que habíamos por ahí llegado a este planeta en la época de la Revolución Francesa y etc. Y ella explicaba que en realidad nosotros venimos en este planeta hace muchísimo más tiempo que los exiliados de Capella, que muchos de esos exiliados vinieron, cumplieron con su función, como por ejemplo hablaba de Sócrates, de Platón, de Leonardo da Vinci, que fueron personalidades que transgresieron sus tiempos en aquella época, dejaron una enseñanza a nosotros, y una vez cumplida con su obligación, que obviamente ya no están más encarnando acá. Mientras tanto, nosotros sí seguimos encarnando en este planeta, y no es que llegamos acá hace 100 o 200 años, sino que estamos vinculados hace muchísimo tiempo, y estamos vinculados no solamente con el papá o con la mamá o con el hijo o con la pareja, sino también a nivel sociedad, que venimos conectados y vinculados hace mucho. Hablando de que en la pluralidad de existencia o reencarnación, que nosotros adquirimos compromisos que van más allá del seno familiar, y que muchas veces estamos hablando de las pruebas que son colectivas, como en este caso le pasan a los pueblos. Sí, es súper interesante cuando uno empieza a ver que la pluralidad de existencias no depende tampoco solo de uno mismo, sino que también los deberes colectivos que también tenemos. Acá en la pregunta 629, Alian Kardec le pregunta al mundo espiritual qué definición se puede dar de la moral, para no confundir la moral con el bien o con el mal. Y el mundo espiritual le contesta que la moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos, porque entonces observa la ley de Dios. Y en la 631 le pregunta: ¿el hombre tiene por sí mismo medios de distinguir lo que es bueno de lo que es malo? Y el mundo espiritual le contesta que sí, porque cuando cree en Dios y quiere saberlo, Dios le ha dado la inteligencia para discernir lo uno de lo otro, que básicamente uno no necesita preguntar al otro si lo que está haciendo está bien o si está mal, sino que dentro de nosotros siempre sabemos si lo que estamos haciendo, si está bien o si está mal, en función de cómo está la ley en nuestra conciencia. La regla del bien y del mal, que podría llamarse de reciprocidad o de solidaridad, no puede aplicarse a la conducta del hombre para consigo mismo. ¿Le sirve la ley natural de regla para esa conducta y de guía seguro? Y el mundo espiritual le da una respuesta casi como si fuera una parábola de Jesucristo, pero en aquel momento Jesús hablaba con parábolas para que la sociedad pudiera comprenderlo. Y le dice: cuando coméis mucho os indigestáis, pues bien Dios es quien nos da la medida de lo que os es necesario, y cuando la traspasáis sois castigados. En todo sucede lo mismo. La ley natural al hombre, el límite de sus necesidades, y cuando lo salva es castigado con el sufrimiento. Si el hombre escuchase en todo esa voz que le dice basta, se excusan la mayor parte de los males que achacan a la naturaleza. O sea, siempre hay un límite, nosotros debemos estar atentos a ese límite
identificar cuando estamos transgrediéndolo. Es como la libertad, la mía, termina cuando empieza la del otro. Entonces, cuando sabemos identificar esas líneas que estamos transgrediendo, estamos cumpliendo con la ley natural y obviamente estamos siguiendo entre el bien y el mal. En la pregunta 634, que le pregunta ¿por qué está mal en la naturaleza de las cosas? Habla de la moral. ¿No podría Dios haber creado a la humanidad de mejores condiciones? Y los espíritus contestan diciendo que, como ya habían dicho, los espíritus son creados sencillos e ignorantes. Dios deja al hombre la elección del camino, y tanto peor para él si toma el camino del mal, pues puede ser más larga su peregrinación, o sea, su recorrido hasta llegar a él, que si no existiesen montes, el hombre no podría comprender que se puede subir y bajar. Y si no existiesen rocas, no comprendería que hay cuerpos duros. O sea, del ejemplo es que uno aprende. Y que es preciso que el espíritu adquiera experiencia, para ello ha de conocer el bien y el mal, y de aquí hay una unión entre el espíritu y el cuerpo. En la 636 y en la 642 son preguntas en que se pregunta si son absolutos para todos los hombres, la cuestión del bien y del mal, y le responden que básicamente según la desviación o la inclinación de cada uno, que no basta solamente pensar que está haciendo el bien en la 642 para poder estar agradando a Dios, sino que es necesario realmente hacer el bien para poder llegar hasta allá. En la 642, cuando hace esa pregunta de basta no hacer mal para ser grato a Dios y asegurar su posición futura, que le dicen no, que es preciso hacer el bien según la posibilidad, porque cada uno responderá de todo el mal que haya sido hecho a consecuencia del bien que no haya hecho. El ejemplo más claro de eso es cuando pensamos que estamos haciendo el bien al otro cuando no intervenimos en determinadas situaciones, o cuando somos relapsos, o cuando no nos manifestamos, que en definitiva no es tratando de agradar a otra persona que uno va a conseguir acortar ese camino, sino que realmente lo tiene que hacer a su conciencia. Eso es básicamente lo que tratan de explicar en la 642. Y ya terminando con esa serie de preguntas de Allan Kardec, en la 860, ¿puede el hombre mediante su voluntad y sus actos lograr que ciertos acontecimientos que debían tener lugar no lo tengan y viceversa? Le contestan que lo puede si es esa desviación aparente, puede entrar en la vida que ha elegido. Y además, para hacer bien, como así debe ser, y como este es el único objeto de la vida, puede impedir el mal, sobre todo aquel que podría contribuir a un mal mayor. En esa pregunta está relacionado las pruebas que uno elige en una existencia. Por ejemplo, la prueba de la riqueza, que es mucho peor que la prueba de la miseria. Que la prueba de la riqueza, que el hombre que la eligió pasar por ella, que si hace el buen uso del bien y logra con que su riqueza sea no solamente para el bien de sí mismo, sino para el bien colectivo, está sorteando una desviación y está cumpliendo con las leyes naturales, con la ley natural, y al paso que si no hace buen uso, en ese caso de la elección de esa prueba,
en lugar de acortar su camino, lo estará alargando. Y ya terminando con esa reflexión, las personas que solo conocen el espiritismo de un modo superficial están naturalmente inclinadas a formular ciertas preguntas, cuya solución encontrarían sin duda si lo estudiasen con la profundidad. Es una reflexión de Allan Kardec cuando invita a que estudiemos el espiritismo. Toda esa reflexión filosófica, moral sobre lo que está bien y lo que está mal. Hay muchísima literatura adentro del espiritismo, pero yo siempre cuando estoy preparando temas trato de basarme más en lo que es la literatura de Allan Kardec, porque en el Pentateuco que escribió están la mayoría de las respuestas que uno necesita, pero la literatura es muy amplia, así que hay muchísimo por si alguien quiere empezar a estudiar el espiritismo con profundidad. Y creo que lo principal que al volver a leer sobre ese tema es comprender que en el día de hoy, más allá de que uno esté disconforme, con falta de esperanzas, de que cuando lee las noticias solamente lee cosas feas o pone la tele y solamente ve tristeza y sufrimiento, uno puede empezar a transitar otro camino desde la reforma íntima, desde encontrándose nuevamente con esa ley natural y de que como sociedad vamos a salir todos adelante si cada uno recuerda ese camino del bien y que principalmente cuando uno es motor del cambio, que el entorno cambia también. Entonces si esa situación se replicara, si yo hoy conectándome conmigo mismo y si todos nos conectásemos con nosotros mismos, ya no tendríamos situaciones de violencia como lo estamos transitando. Y obviamente que el mundo sería un mundo mucho mejor. Que cuando veamos, que recordemos que todos van a tener la oportunidad de poder recuperar, de reparar sus daños. Que la encarnación es una escuela. Nosotros todos estamos en el mismo camino de recorrido, de aprendizaje, que lo que no se aprende hoy, se aprenderá mañana. Estamos todos sujetos en el transcurso, en el mismo progreso. Así que es la gran reflexión que deja esa charla. Bueno, no sé si todos tuvieron la oportunidad de conocer estos dos personajes de acá de nuestra casa. Ella es Mónica, que fue fundadora junto con su marido Luis Haddad de esta institución. Ha desencarnado hace un par de años y él es Gustavo, que gran amigo de la casa y no hace mucho partió también para el mundo espiritual. Dos personas que hacían muy bien porque tenían, más allá de un corazón gigante, tenían siempre una palabra justa también para con el otro y que hacían el bien con el simple hecho de sacarnos una sonrisa contándonos un chiste. Entonces, cada una de las charlas desde que partieron que doy, trato de traerlos a la memoria y traerlos con algún ejemplo. Y esta frase que a mí me encanta, que todo es posible cuando el amor es mayor que el miedo, porque el amor mueve montañas y que todo lo supera. Así que bueno, ya hemos terminado con la charla. Gracias a los que participaron.